Saludos, mi nombre es Carlos Andrés Bustamante, yo soy docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana y en este momento estoy a cargo del curso de Programación y Métodos Numéricos dirigido a ingenieros mecánicos y ambientales. En este video entonces vamos a hacer algunos ejemplos del método de colocación con funciones de base radial en dominios unidimensionales. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del problema de valor en la frontera, la formulación entonces que tenemos definida por un operador que aplica a los nodos interiores o a los puntos que se encuentran dentro del dominio y un operador que aplica a los puntos que se encuentran en la frontera. Ejemplos de estos operadores, pues vemos el operador de difusión y convección, ¿sí? Este operador entonces tiene el laplaciano y tiene un componente de convección que está dado por el campo de velocidad. En el caso del operador de frontera encontramos condiciones del tipo Dirichlet, del tipo Neumann y del tipo Robin. Es importante entonces saber que a partir de estos operadores nosotros vamos a reconstruir nuestra solución a partir de funciones de base radial. En este caso pues iremos, como lo muestra el procedimiento, iremos obteniendo una matriz global con la cual podemos a su vez encontrar los operadores y con eso entonces podríamos encontrar también la solución al problema, sabiendo que U se define como si. En estos casos vamos a hacer caso omiso al polinomio, porque vamos a trabajar entonces solo con esta formulación para obtener una aproximación menos compleja, de forma que podamos aprender y aplicar el método fácilmente. Una vez entonces definido el problema de valor en la frontera, podemos resolver nuestro primer ejemplo. En este ejemplo vamos a ver un problema típico de transferencia de calor, que es el encontrar la distribución de temperaturas en superficies extendidas. Nosotros encontramos superficies extendidas, por ejemplo, en disipadores de calor, que se encuentran los componentes de procesamiento de los computadores y otros equipos. En ellos encontramos estas configuraciones donde tenemos un ventilador que hace pasar el aire por las superficies extendidas y vemos que esta placa estaría en contacto íntimo con la parte del procesador. Esa placa que vemos ahí tendría un área extendida, un área adicionada cuando ponemos estos elementos, que los vemos mucho mejor en el lado derecho. Aquí en la imagen del lado derecho tendríamos una parte o un esquema de estos elementos que vemos aquí, de estas aletas que también reciben el nombre de las superficies extendidas. Entonces, si sacáramos un elemento de acá, tendríamos algo de este tipo. Listo, tendríamos algo así como una aleta de sección transversal rectangular. Listo, y en ella sería donde vamos a hacer entonces nuestro análisis de transferencia de calor y donde vamos a encontrar una ecuación o un problema de valor de frontera que nos represente el fenómeno. ¿Cómo llegamos a eso? Pues llegamos a partir entonces de la ecuación, esta ecuación que estamos viendo acá, que es una ecuación que resulta de hacer el balance de energía interna en el elemento que vemos ahí, un elemento diferencial que estamos viendo en la imagen. En este caso pues es indiferente si llamamos, aquí en la imagen aparece el eje Z como el eje de transporte de energía, aquí lo estamos llamando X, eso sería indiferente. Listo, lo importante acá es ver entonces que la conducción de calor es igual a convección. Eso nos genera un problema de valor en la frontera. ¿Qué problema de valor en la frontera nos genera? Pues depende del tipo de condición de frontera que estemos pensando para este problemita. En este caso, el primer problema, lo que vamos a hacer es solucionarlo con fronteras del tipo Dirichlet. Entonces tendríamos que esta es nuestra ecuación diferencial, que la podemos expresar también en términos de la variable θ, ¿sí? Para simplificar un poquito la expresión. Entonces nos quedaría que esta ecuación, después de hacer el cambio de variable, va a tener la forma que estamos viendo en este caso, ¿sí? Y si además a esto lo vamos a llamar m cuadrado, entonces obtendríamos algo al final, una ecuación
diferencial de esta forma. ¿Listo? Que también a su vez la podemos expresar entonces en una versión final como esto de aquí, igual a 0. ¿Sí? Esta ecuacióncita entonces a su vez nos define un operador. ¿Listo? Ese operador que estamos viendo es que L de teta igual a 0, y si miramos según esto el operador entonces que estamos viendo ahí, ese L de cualquier cosa, aplicándoselo a cualquier variable, pues sería algo como la segunda derivada, la derivada de orden 2 menos m cuadrado por lo que estamos llamando el punto. Listo, entonces tendríamos nuestro primer operador, que sería el operador de frontera. A su vez también tendríamos condiciones de frontera. Entonces las condiciones de frontera nos definen los operadores de frontera, que en este caso habíamos dicho que serían el tipo más sencillo para aplicar numéricamente, que sería el tipo Dirichlet. Es decir, aquí en esta parte, lo que vamos a llamar x igual a 0, en este punto vamos a tener entonces una condición conocida que vamos a llamar teta de la base. ¿Listo? Y en este punto vamos a tener otra condición conocida que vamos a llamar teta sub L. ¿Listo? Entonces, para nuestro primer caso vamos a considerar una aleta infinita, y eso quiere decir que la aleta tiene una longitud tal que podemos entonces suponer que la temperatura final, la temperatura que encontramos aquí en el extremo de la aleta, es igual a la temperatura del ambiente. Por lo tanto, si nosotros miramos en este caso, vamos a tener que teta, si la temperatura T es igual a la temperatura ambiente, teta va a ser igual a 0. Entonces ese va a ser nuestro primer caso. Con una teta B dada vamos a encontrar entonces la distribución de temperatura en esta aleta. Otras dos cosas para aclarar aquí, pues lo primero es que la solución analítica en ese caso estaría dada por esta expresión simple, esta expresión que tenemos en este caso, y además vamos a tener m definido como lo habíamos mencionado anteriormente, pero estos parámetros que tenemos aquí pues vamos a explicarlo levemente para que nos quede ahí digamos la especificación completa del problema. H sería el coeficiente de transferencia de calor por convección, P se refiere al perímetro de la forma. Si nosotros miramos acá vamos a tener una forma o un área que sería un rectángulo en este caso de tamaño W y de altura 2B. Vamos a tener también entonces el AC sería el área transversal, o sea, todo esto que tenemos, que estoy señalando en este momento. Tendríamos K, que sería entonces la conductividad térmica del material de la aleta. Eso nos definiría casi completamente el problema. Nos faltaría entonces definir el operador de frontera. Para completar este problema entonces de valor en la frontera, vamos a necesitar decir que T, cuando X es igual a 0, va a ser igual a teta B, y teta cuando X es igual a L será igual entonces a 0. ¿Listo? Esas serían entonces nuestras condiciones de frontera, y esto nos define entonces un operador de frontera. ¿Listo? El operador de frontera pues sería básicamente, si nosotros pensamos en un B, pues en este caso como son fronteras Dirichlet sería la variable. Lo que sí nos cambiaría sería el vector de la derecha, donde tendríamos los valores de teta B o 0 dependiendo del caso, y en el caso de los nodos que tengamos al interior del dominio pues tendríamos el valor 0. Entonces esto de aquí nos va a definir nuestro problema de valor en la frontera. Tenemos esta ecuación que es equivalente a esto que vemos aquí, expresado de una forma más sucinta, y tenemos entonces las condiciones de frontera. Ese es el problema que vamos a solucionar a continuación. Entonces, como vemos aquí en el problema de valor en la frontera, tenemos la necesidad de encontrar estos operadores. Recuerden que en el método de funciones de base radial o de colocación con funciones de base radial, vamos a llegar a una expresión de la forma para digamos, vamos a decir que teta es igual a la sumatoria desde i igual a, podemos decir, ya que vamos a programar en Python, vamos a empezar en 0 y vamos a terminar en número de nodos menos 1, ¿sí? De unos coeficientes por unas funciones de base radial, ¿sí? Si hacemos esto, entonces a su vez vamos a necesitar más información de acuerdo con la formulación, que sería, necesitamos una expresión para L del
el operador aplicado a la variable, que en este caso pues sería equivalente a aplicar el operador a la función de base radial. Entonces lo primero que vamos a necesitar desde el punto de vista analítico sería el valor de esta variable, ¿sí? También vamos a necesitar entonces aplicar el operador, que en este caso, dado que es tipo Dirichlet, vamos a ver que ese operador de frontera va a ser igual a aplicar el operador a las funciones de base radial, pero a su vez pues esto va a ser igual a la función de base radial, va a ser algo equivalente a lo que vamos a obtener para esta función. Listo. Entonces, para terminar de completar esto, recordemos que esto va a ser igual a una función, vamos a llamar una f de x, y esto de aquí va a ser igual a una g de x, que ya definiremos dependiendo de los valores que tenemos, a lo que es igual nuestro operador interior y lo que es igual nuestro operador de frontera aplicado a la variable, ¿sí? Una vez con estos valores, entonces podemos obtener, aquí podríamos obtener una matriz, ¿sí? Una matriz global que nos permita conocer el valor de los alfa tal como se ha visto en el método. Esa matriz entonces la podemos expresar de la siguiente manera. Podríamos entonces expresar, al evaluar estas ecuaciones en los nodos internos y en los nodos de frontera, pues obtendríamos algo de este tipo. Tendríamos un arreglo matricial, que es lo que vamos a programar a continuación, donde vamos a ver el operador de frontera, o podemos comenzar con el operador de nodos internos aplicado a las funciones de base radial. Eso nos daría un vector fila, ¿sí? O mejor dicho, unos vectores filas que dependerían del número de nodos que tengamos acá. Y también vamos a tener en los puntos de frontera, tendríamos el operador de frontera aplicado a la SI. ¿Sí? Todo esto lo voy a poner entre corchetes para que recordemos que son realmente vectores fila que van a ir componiendo la matriz global. Y esto a su vez pues estaría entonces multiplicado por los valores de alfa, ¿sí? Valorcitos de alfa que tenemos acá, que vamos a tener tantos valores de alfa como puntos tengamos, y esto a su vez va a ser igual entonces a f de x y g de x, ¿sí? Y este x pues lo vamos a ir evaluando en cada uno de los puntos. Entonces tendríamos también, digamos, unos vectorcitos que vamos a ir formando, ¿sí? Esta sería nuestra formulación. Esto es lo que vamos a hacer entonces a nivel de programación, y lo que tenemos que hacer analíticamente antes de comenzar con el problema entonces sería hallar los valores de L phi y B phi. Entonces vamos a mirar cómo obtener estas funciones resultantes de aplicar el operador a la función de base radial. Para eso, si ustedes miran, necesitamos encontrar entonces la segunda derivada con respecto a x de la función de base radial, sería uno de los valores a obtener. Los otros pues ya estarían dados por las funciones de base radial. Entonces vamos a mirar que la solución la podemos encontrar, o las expresiones las podemos encontrar si consideramos una función de base radial. Aquí vamos a utilizar entonces la función multicuádrica, y esa función multicuádrica pues está definida por la raíz cuadrada de la distancia euclidiana entre los puntos más el parámetro de forma al cuadrado. Recordemos entonces, si nosotros tenemos varios puntos en nuestro dominio, pues la distancia euclidiana nos estaría diciendo, digamos en términos generales, sería la raíz cuadrada de la distancia que tendríamos entre un punto de evaluación y un punto de prueba, que vamos a llamar con la letra psi, esto producto punto, o podríamos pensar producto punto consigo mismo de la diferencia, o podríamos pensar al cuadrado. Listo, esto es muy importante. Esto sería, digamos, en 3 dimensiones. Si lo pasamos entonces a una dimensión, nos va a quedar algo en términos escalares, que sería la posición en x menos la posición en epsilon, sin tener en cuenta el término vectorial. Listo. Eso de ahí entonces pues sería equivalente a tener el valor absoluto de ese valorcito que tenemos ahí adentro. Listo. Muy bien. Entonces
la función de base radial la podemos derivar fácilmente con respecto a R, porque con respecto a R pues obtendríamos, ustedes ya lo pueden realizar, podríamos obtener que esto nos debe dar R cuadrado más C cuadrado. ¿Listo? De la misma forma podemos realizar la segunda derivada. ¿Listo? La derivada de orden 2. Al hacer la derivada de orden 2 deberíamos obtener algo como la raíz cuadrada de este asunto menos R cuadrado sobre tendríamos aquí R cuadrado más C cuadrado al cubo. ¿Listo? Entonces estas funcioncitas son las que nos van a servir para encontrar esos valores que necesitamos del operador. ¿Listo? Ustedes mirarán que ahí en la parte del operador vimos que necesitamos la derivada con respecto a x. ¿Listo? Entonces vamos a ver que aquí en este problema no hay, se puede demostrar que ustedes encuentran que la segunda derivada con respecto a r va a ser igual a la segunda derivada con respecto a x. Listo. Pero si nosotros miramos la primera derivada, en el caso que la necesiten, pues sí vamos a tener que considerar algunos signos que van a cambiar. Listo. ¿Y por qué? Por esta definición de r diferente a la definición de x. Entonces, para calcular la derivada de phi, por ejemplo, con respecto a x, vamos a ver que aplicando la regla de la cadena, encontramos que esto sería de r de x de phi de r. ¿Listo? Esta es la que conoceríamos, esta sería esta que encontramos aquí, pero tendríamos que modificarla pues con la derivada de r con respecto a x. Entonces, si miramos la definición de x, se puede demostrar rápidamente que la derivada de r con respecto a x es igual a x menos psi. Recuerden que estas dos son posiciones en nuestro dominio sobre r. ¿Sí? De ahí pues que tengamos entonces un valor para esta de phi de x. En el caso que la necesitemos, en este ejercicio no la vamos a necesitar, pero más adelante puede que en otros ejercicios se necesite. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si multiplicamos esto por esto, pues nos va a quedar x menos psi sobre raíz de r cuadrado más c cuadrado. Listo. Entonces ya con esta información que tenemos acá podríamos armar nuestro operador, podemos armar nuestras condiciones de frontera. Listo. Eso sería entonces lo que vamos a hacer a continuación en el código. Vamos a pensar entonces nuestro dominio como la aleta. La aleta que tenemos la voy a dibujar acá brevemente para que miremos cuáles serían nuestras condiciones. Vamos a pensar que aquí comienza una coordenada en x, por lo tanto esto sería x igual a 0 y esta sería x igual a l. Lo que vamos a hacer es que todo este dominio, nuestro dominio unidimensional, entonces sería toda una línea que va desde x igual a 0 hasta x igual a l, la vamos a dividir, vamos a ubicar ahí, vamos a ubicar varios puntos. Listo, entonces tendríamos unos puntos que en este caso van a ser igualmente espaciados, y en esos puntos pues los definiríamos como los puntos de evaluación, que a su vez coincidirían con los puntos de prueba y que nos permitirían entonces armar nuestro sistema de ecuaciones. Miren que entonces tendríamos dos puntos de frontera y tendríamos algunos puntos internos. Listo, entonces vamos a pasar al código. Vamos a mirar entonces cómo podríamos trabajar esta parte de este ejemplo de las superficies extendidas por medio del método de colocación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro dominio. Vamos a definir entonces un punto 0, vamos a definir nuestro punto final, que podemos llamarlo el punto XL, o mejor podemos ponerle de una vez el valor de L. En este caso vamos a asumir algunos valorcitos de prueba por el momento. Esto podríamos ponerlo en punto 5, recordemos que eso van a ser metros. Vamos a definir el número de nodos que ponemos en nuestro dominio. Vamos a comenzar con 10 nodos y con esto podemos entonces generar
un vector X, que serían las posiciones de nuestros nodos, y lo podemos hacer por medio del linspace. Listo, el linspace lo vamos a alimentar con la posición 0, la posición en L y el número de nodos que queremos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tendríamos ya nuestras posiciones, tendríamos nuestros nodos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a tener en cuenta, vamos a definir aquí todas las funciones que requerimos. ¿Listo? Entonces requerimos una función multicuádrica que va a tener dos argumentos, la distancia euclidiana R y el parámetro de forma. Ya vamos a definir el parámetro de forma. Entonces esto nos regresaría una función que vamos a llamarla f, aquí es una función local, que vamos a llamar f, que sería entonces np.sqrt de r cuadrado más c cuadrado. Esta sería nuestra función multicuádrica y vamos a retornar entonces f. ¿Listo? Necesitaremos también la segunda, en este caso vamos a necesitar la segunda derivada, la derivada de orden 2 de la función multicuádrica. Podemos llamarla de esta forma para que distingamos después cuando la estemos utilizando, y eso va a ser una f que a su vez es igual a lo que obtuvimos. ¿Listo? Tendríamos 1 sobre, aquí podríamos incluso utilizar la multicuádrica, decir fmq de r, c. Esto, recuerden que si miramos la segunda derivada, que es igual a la segunda derivada en x, pues tendría aquí abajo, esto que vemos aquí sería la función multicuádrica. Listo. Miren que lo que tenemos acá sería, aquí vamos a hacer una pequeña corrección, porque lo que tenemos acá sería a la 3 medios, es decir, la función multicuádrica elevada al cubo. ¿Sí? Entonces lo podemos escribir así para que lo hagamos de una forma más sucinta en el código. Es decir, tendríamos 1 sobre la función multicuádrica menos r cuadrado dividido, entonces la función multicuádrica de r, c, y esto lo vamos a dejar entonces al cubo. Listo, sería equivalente a lo que tendríamos a decir r cuadrado más c cuadrado a la 3 medios. Listo. Retornamos entonces el valor de f y casi que tendríamos ya todas las funciones que requerimos. En este caso no hay derivada, no necesitamos derivada, por lo tanto no la vamos a considerar. Aquí necesitamos return f y ahí quedaríamos con la primera parte de nuestro código. Listo, ya tenemos las funciones que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a recorrer los nodos. Vamos a recorrer los nodos con un indicador i, que sería entonces todos los nodos, vamos yendo de nodo en nodo. ¿Sí? Como vamos a cada nodo, en cada nodo tenemos que evaluar la expansión. ¿Listo? Es decir, cada nodo se va a relacionar con todos los nodos del dominio. ¿Sí? Entonces, si definimos aquí un valorcito que vamos a llamar x u y, vamos a hacerlo así como para escribirlo más de forma más fluida abajo en el código. Entonces tendríamos que esto sería x de y, cogeríamos el elemento y de este vector x. Listo. Y en este caso pues empezaríamos a recorrer todos los otros nodos, o sea, for j, in range también n. ¿Y qué vamos a hallar? Vamos a definir entonces un sí. Listo, que bueno, aquí estamos, podemos ponerlo como para no confundirnos, un ej. Listo. Un ej que sería entonces x de j. Listo. Con estos dos podemos hallar aquí la distancia euclidiana, que la vamos a hallar aquí de forma general, o sea, como lo hallaríamos en un caso 3D, para que no tengamos después problema cuando queramos aplicar este código para una situación bidimensional o tridimensional. Entonces tendríamos aquí que esto sería el SQRT en este caso pues podríamos poner producto punto, ¿sí?, de xy menos ej, xy menos ej. Listo. Esto lo voy a dejar así en el caso que tuviéramos que xy y ej fueran
vectores, pero en este caso pues digamos que lo podemos escribir de una forma. Esto vamos a ponerle aquí un comentario, esto sería 2D, 2, 3D, ¿sí? Caso general. Y en 1D pues ustedes vieron que esto equivale a decir que es el valor absoluto de x sub i menos ej. Básicamente ese sería para el caso 1D. Muy bien, entonces lo que nos queda acá sería comenzar a calcular las cantidades que requerimos para la solución del problema, ¿sí? En este caso pues vamos a requerir varias cosas. Lo primero que vamos a requerir es una matriz, ¿sí? Vamos a generar una matriz cuya inversa la podamos utilizar para calcular las temperaturas o nuestra variable dependiente a partir de los coeficientes. Volvamos acá, listo. Si volvemos acá podemos mirar que vamos a tener en la formulación que llegamos a esta sistema, y cuando llegamos a este sistema lo que obtenemos es los coeficientes. Ahora, ¿cómo voy de los coeficientes a la solución? Entonces la respuesta estaría en escribir esto de forma matricial. Yo podría evaluar entonces digamos esto y acá evaluarlo en todos los nodos de mi dominio, ¿sí? Si yo evalúo todo eso en los nodos de mi dominio, me va a quedar una matriz phi multiplicando la matriz de alfa. Listo, miren que esto iría acá desde 0 hasta n-1, ¿sí? Y aquí tendríamos los n también, los n coeficientes, y esto debería ser igual entonces a una matriz que contenga todas las variables. Listo. Por lo tanto, yo cuando tenga los coeficientes, lo que puedo hacer una vez obtenidos los coeficientes, puedo encontrar entonces mi solución multiplicando los coeficientes, o el vector columna de los coeficientes multiplicándolo por la matriz que contenga la información de phi en cada una de las evaluaciones que se pueden hacer. Entonces, para calcular esta parte vamos a calcular una matriz que vamos a llamar, la podemos llamar la matriz psi, y esa matriz psi que va a contener cada uno de sus filas, y sus columnas pues van a ser funciones de base radial. Listo, que aquí las llamamos fmq de r, c. Listo, entonces esta es la matriz que nos va a permitir encontrar entonces la solución a partir de los coeficientes. ¿Sí? Como aquí nos aparece un error porque no hemos definido ni C ni hemos definido ni la matriz. ¿Sí? Entonces aprovechemos por acá para definir C, un parámetro de forma, por el momento es un parámetro de forma de prueba, y vamos a tener aquí una matriz psi que la vamos a definir con base en el tamaño del sistema, en el número de puntos. Entonces podemos utilizar la expresión ceros para definir doble paréntesis porque admite más argumentos. Entonces vamos a tener que es n, n. Listo. De igual forma tenemos que definir una matriz global. Si miramos acá vamos a tener una matriz global que sería esta de acá. Esto sería un sistema A por las incógnitas, que serían los coeficientes, igual al vector de términos independientes. ¿Sí? Entonces podemos también definir de una vez nuestra matriz A. Eso lo vamos a hacer aquí. Vamos a definir la matriz A, que sería entonces np.ceros de la misma forma, como lo definimos. Y también nuestro vector, que si bien en la formulación es un vector columna, en Python lo podemos trabajar como un vector fila. Listo, sin diferencia. Muy bien, entonces ya tendríamos esto aquí que nos está creando una matriz. Listo, esto nos está creando una matriz sí, pero esa matriz solo nos va a funcionar ya cuando tengamos la solución. Para encontrar la solución, entonces vamos a definir lo que va en nuestra matriz, ¿sí? Pero para definir lo que va en nuestra matriz nos tenemos que preguntar si el vector, si esta posición donde estamos en la fila corresponde a una posición de frontera o si es un nodo interior. Entonces, si nos metemos, vamos a preguntar if i
es igual a 0, estaríamos hablando del nodo de la frontera izquierda. Miren que en dominio unidimensional es muy sencillo. También tendríamos si i es igual a n-1, en Python esto quiere decir que es el nodo del final, listo. Y si no, pues estaríamos hablando de un nodo interno. Entonces para cada uno de esos vamos a hacer cosas distintas, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer distinto, pues aquí sería evaluar nuestra matriz global. Y miren que en la matriz global, yo que voy a meter cuando es un nodo de frontera, voy a meter el operador de frontera. Entonces al hacer eso, pues lo que estoy haciendo básicamente es, en nuestro caso, pues evaluar la phi. Listo, miren que el operador de frontera equivale a la phi. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evaluar la condición de frontera. En este caso, pues evaluaríamos entonces a i, j igual otra vez fmq de r, c. Listo, esa sería mi condición de frontera, cómo se vería la condición de frontera en la matriz global. De igual manera tendríamos acá, si tenemos una condición Dirichlet al otro lado, pues tendríamos exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa en el interior? Entonces en el interior pues tendríamos que aplicaríamos la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial, si la recuerdan, vamos a mirarla acá, pues es básicamente la segunda derivada menos un factor m al cuadrado por teta. Listo. Entonces vamos a definir la segunda derivada, vamos a definir m, y con esto estaríamos hablando entonces de la definición del problema. Listo. Entonces vamos a recordar que m pues es esta cantidad al cuadrado, ¿sí? Se suele escribir así para facilitar la solución analítica, que la solución analítica también la vamos a ingresar en un momento. Entonces miremos acá, tendríamos la segunda derivada, que sería, la llamamos d2fmq de r, c, y eso menos un m que todavía no lo hemos definido, m al cuadrado, por la función, o sea, fmq de r, c. Ahí tenemos lo que sería entonces nuestro nodo, nuestros nodos internos, lo que tendríamos en nuestros nodos internos. Entonces vamos a ir definiendo las cosas que nos hacen falta, y para definir pues necesitamos, por aquí arriba donde están los parámetros, vamos a definir entonces ese valor de m. Listo. Recordemos entonces que m está compuesto de el coeficiente de transferencia de calor, vamos a decir por el momento 10 vatios por metro cuadrado Kelvin, ¿sí? El perímetro, que ya lo vamos a definir con base en dos distancias, ¿sí? Si miramos entonces otra vez nuestro dominio, para definir el perímetro, vamos aquí lo llaman 2b, nosotros digamos, tomemos esta como b, y simplemente b, una distancia b, que sería el espesor de la aleta, y w, que sería entonces el ancho, ¿sí? Si hacemos eso, entonces vamos a suponer un valor de b, vamos a ponerle unos 2 centímetros, vamos a suponer el valor de w, que vamos a ponerlo de 0.2, listo, que sea, digamos, coherente con el L que tuvimos, listo, ahí vamos mirando las dimensiones, como sería 50 centímetros de largo, 0.2 de ancho, o 20 centímetros de ancho, y b, que sería el espesor de 2 centímetros. Con esto podemos definir el perímetro como 2 por b, el perímetro del rectángulo transversal, que sería 2 por b más 2 por w. De igual forma podemos definir el área transversal, vamos a hacerla como AC para que no se nos confunda con la matriz. Entonces AC sería el área de un rectángulo, b por w. ¿Listo? Ya con esto definido, entonces podemos calcular, después de definir la conductividad térmica, que vamos a definir la conductividad térmica de 1 a 0 por el momento, pondríamos 20 vatios por metro Kelvin. Listo. Y tendríamos ya con esto la forma de definir el m como la raíz cuadrada, según la formulación, de h por el perímetro dividido la conductividad dividido el área transversal. Listo. Ese sería entonces nuestro m, y aquí tendríamos ya el planteamiento de nuestra solución. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Definir el vector b.
Entonces vamos a irnos una tabulación, solo con una tabulación, a este for de i, que es donde vamos a definir el vector b. Entonces, miremos que podemos hacer otra vez if i es igual a 0. Entonces tendríamos un caso, condición de la derecha, o condición de la izquierda, perdón, y en la condición de la izquierda hemos dicho entonces que nuestro valor va a tomar, vamos a tener una condición THP, ¿sí? Ya la vamos a definir, listo. En el caso, cuando tenemos entonces n-1, que sería el extremo de la derecha, tendríamos entonces para nuestro caso THL, que ya también la vamos a definir. Y finalmente, para los casos, no es necesario ponerlo porque ya lo definimos con un valor de ceros, pero para los casos de internos, pues vemos que la ecuación es igual a 0, o sea que este f de x que definimos acá para todas las líneas, todas las filas que tengan nodos o que representen nodos internos, vamos a tener entonces que f de x es igual a 0. No es necesario ponerlo, pero lo vamos a poner para que nos quede registrado en la programación. Muy bien. Ahora, THB, THL, vamos a definirlo más arriba. Vamos a definirlo por aquí en esta zona de parámetros. THL vamos a ponerlo como unos 30 grados. Recuerden que THB es la diferencia que hay entre la base de la aleta y el ambiente. Podemos hablar de 30 grados, y THL es la diferencia que tenemos entre la temperatura en el extremo de la aleta y el ambiente. En este caso, entonces recuerden que esta primera solución que vamos a ver sería para una aleta infinita. En una aleta infinita se asume temperatura ambiente en el extremo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos ya la solución. Con esto podemos obtener la solución numérica, ¿sí? En este caso, pues podríamos, entonces una vez que él recorre todas las matrices, calcula las matrices A, la matriz de colocación A, calcula el vector B, calcula también nuestro psi, podríamos obtener nuestra solución, que vamos a llamar aquí TH por hacer referencia a θ, como np.linalg.solve, que básicamente es el solucionador digamos, el solucionador que tenemos a la mano para sistemas de ecuaciones lineales. Y con esto vamos a hallar, bueno, no vamos a hallar TH, sino que vamos a hallar los coeficientes alfa. Vamos a llamarlo aquí coeficiente alfa. Una vez tenemos ese coeficiente alfa, ya con la matriz que creamos en este paso, pues va a ser muy fácil obtener el valor de ahora sí, nuestra variable dependiente, con una multiplicación matricial entre la matriz psi y el vector de coeficientes, ¿sí? Una vez tenemos esta programación, entonces ya podríamos obtener nuestro TH numérico, ¿sí? Para terminar, vamos entonces a definir nuestra solución analítica para tener algo con respecto a lo cual comparar. ¿Listo? Si miramos entonces en la formulación, la solución analítica está dada por esta expresión que tenemos acá, este exponencial. Entonces vamos a escribir esa exponencial en nuestro código, que sería THA, por hacer referencia a la analítica, va a ser igual a THB, que es el de el θ en la base, ¿sí? Por el exponencial de menos m por x. Corroboramos y ahí tendríamos nuestra solución analítica, ¿sí? Entonces, una vez hecho esto, pues tenemos solución numérica, tenemos solución analítica. Una vez obtenidas las soluciones, pues lo que tendríamos que hacer sería entonces correr nuestro código, ¿sí? Vamos a correr nuestro código. Hasta el momento parece que no hay problemas. Si miramos TH, es un vector que tiene entonces tiene los datos de la solución numérica, y THA sería entonces el vector que tendría la solución analítica. Vamos a ver si tenemos la diferencia. Para poder encontrar una diferencia entre estos dos, pues tendríamos que hacer la comparación mediante las gráficas, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá y vamos a ver qué es la diferencia que tenemos entre los dos, que se puede ver a los datos del problema o
errores numéricos. Entonces, para graficar vamos a utilizar la librería matplotlib, que llamamos de esta forma, plt, import matplotlib.pylab as plt. Tendríamos entonces la figure, definimos el espacio de la figura, definimos entonces un plot que sería para todos los x. Vamos a hacer primero la numérica, para eso agregamos un label que nos diga esa es la solución numérica por medio del método de colocación con funciones de base radial, y tendríamos entonces la solución analítica, que tendríamos acá analítica. Es importante entonces resaltar aquí que la solución analítica pues la podemos poner, perdón, la numérica la podemos entonces escribir como digamos puntos azules para diferenciarla aún más de la analítica. Listo, vamos a poner entonces unas leyendas, vamos a hablar de x, el x label, o sea la etiqueta del eje x sería entonces x en metros, mientras que la etiqueta en y sería el valor de θ, vamos a ponerlo por el momento TH, que eso estaría dado en grados Celsius o Kelvin, como es una diferencia de temperatura, sería indiferente. Finalmente decimos que nos grafique, aquí tenemos un pequeño error, label, nos grafique el legend y que también pues nos muestre la figura. Eso dependerá pues del ambiente de desarrollo donde se esté realizando. Si miramos entonces la figura nos da una solución que se estaría aproximando. Listo. Esta solución entonces pues sería la solución numérica del problema, y ahí tendríamos una manera de comprobar, ya de ahí podríamos sacar los errores L2, el error de comparación, que también puede ser de valor graficar. Por ejemplo, el error local lo podríamos calcular entonces como el valor absoluto entre la diferencia que hay entre TH y THA. Listo. Si corremos, entonces obtenemos también un vector. Este vector también lo podemos entonces graficar. Voy a copiar todo esto para obtener el vector, que sería entonces, aquí tendríamos, vamos a poner otra etiqueta de figura, vamos a poner entonces el error local, lo podemos dejar entonces ahí sí como una línea punteada, ¿sí? Y vamos a quitar esta de aquí, graficamos con error, también tiene unidades de grados Celsius. Listo. Y tendríamos entonces una segunda que nos está mostrando los errores en la gráfica, ¿sí? Finalmente entonces podemos hallar la norma del error L2 como un indicador global de precisión o de que estamos obteniendo que nos va a permitir comparar con diferentes, por ejemplo, parámetros de forma. Entonces aquí tendríamos el error sería el sqrt del np.dot de r, que sería entonces la norma L2 de ese errorcito de errores que tenemos ahí, ¿sí? Le damos finalmente print L2 y obtendríamos entonces nuestra medida del error global, nuestra medida local y la solución numérica. Ahora vamos a aprovechar entonces esta programación para resolver otro problema. Ese otro problema sería entonces un problema ya digamos analítico, un problema ya que nos responde a un problema físico, pero igual nos va a permitir entonces aplicar el método. Entonces este es nuestro problema, tenemos la solución analítica para hacer una comparación, y lo que vamos a hacer entonces es identificar aquí primero los operadores, ¿sí? Si miramos entonces el operador L de y, pues va a ser igual a x cuadrado, segunda derivada de y con respecto a x cuadrado, más x de derivada de y con respecto a x más y, ¿sí? Ese sería, y esto sería igual a un f de x, que en este caso va a ser 0. Listo. El operador de frontera entonces sería b de y igual básicamente a y, y ese va a ser igual, pues depende si estamos en
va a ser igual a 0 si estamos en x igual a 1, o va a ser igual a 2, perdón, va a ser igual a 0.638961 si estamos en x igual a 2. Ese sería nuestro planteamiento. Entonces de aquí ya podemos definir nuestro L, operador L, que vamos a aplicar a la función de base radial, pues sería esto de aquí. Sería básicamente, yo le aplico este operador lineal a cualquier cosa, entonces tendríamos representada por el punto esa cualquier cosa que nos daría entonces el operador que necesitamos, y el operador B, que volvemos a repetir como en el caso anterior, pues sería entonces el valor de la variable, ¿sí? Entonces, definido el problema, ya podemos comenzar a armar nuestro sistema de ecuaciones o la solución que tendríamos por colocación. Entonces, ¿qué debemos variar? Pues vamos a mirar en el código. Si recorremos el código desde el principio, pues ya vemos unos parámetros. Aquí ya sabemos que x0 vamos a comenzar en 1, L llega hasta 2 el dominio, podemos dejar el mismo número de puntos, el mismo parámetro de forma que nos está dando una solución. Podríamos entonces, estos parámetros ya no los requerimos, todos estos parámetros, de todas maneras los podemos dejar en esa parte, y aquí tendríamos las condiciones de frontera. Entonces, como vemos en la formulación, pues en x igual a 0, pues tendríamos esta condición de frontera. En x igual a L tendríamos entonces condición de frontera punto 63 89 61. Ya con esas condiciones de frontera, esto de aquí tendríamos exactamente lo mismo, pero nos hace falta algo acá. Listo. Y lo que nos hace falta es definir entonces la derivada con respecto a x. Entonces la derivada la vamos a definir como una función de 2, podemos llamarla de 1x, mejor, la derivada de primer orden en x de la función multicuádrica, y vamos a requerir entonces, como lo veíamos, vamos a requerir r, vamos a requerir un delta de x y un c. En este caso, ¿por qué requerimos delta de x? Pues porque recuerden que la derivada de x con respecto a x es un tanto diferente que la derivada con respecto a r. Entonces tendríamos acá, en este caso, la función que sería entonces, recordemos, delta de x dividido la función multicuádrica de r, c. Esa sería entonces nuestra derivada adicional que necesitaríamos ahí, teniendo en cuenta que esa es la derivada con respecto a x. Muy bien, entonces ya con esto podemos cambiar ¿qué necesitamos cambiar acá? Pues vamos a tener el mismo sistema, vamos a tener entonces las mismas definiciones, esto no nos cambia, vamos a tener condiciones de frontera tipo Dirichlet, o sea que esto tampoco nos cambia, y en este caso pues vamos a cambiar la ecuación diferencial, que ya no va a ser esta de acá. Esa ecuación diferencial que tenemos ahí pues va a corresponder a la ecuación diferencial de nuestro problema, es decir, a la que nos da este operador. Entonces tendríamos x sub i al cuadrado por, y miren que aquí estoy utilizando como x, estoy utilizando la variable de evaluación, porque estamos evaluando esa ecuación en esa x, ¿sí? Por la segunda derivada, vamos a seguir mirando, más x por la primera derivada, o sea, más x sub i por, como llamamos la primera derivada, que fue de 1x, fmq de r, de x, y ¿qué sería de x aquí? Pues de x acá sería xi menos ej, listo, c, y eso más y, solo la variable dependiente, o sea que quedaríamos acá más la función de base radial. Y ese sería nuestro operador. De igual manera que en el caso anterior también sería igual a 0, o sea que el vector b no tendríamos que modificarlo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos nuestra solución, y lo último que nos cambia sería la solución analítica. Ya no tendríamos esta solución analítica del problema anterior, sino que sería nuestra solución analítica que nos da el problema, que es esta que tenemos por acá, seno del logaritmo de x. En Python tendríamos seno de np log
de x. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nuestra segunda solución. Si corremos, vamos a obtener entonces otro comportamiento, otro error, otra norma del error. ¿Sí? Entonces miremos que ahí se está acercando a la solución, pero pues digamos hay un pequeño error que se podría mejorar. ¿Cómo puedo mejorar yo este error? Pues este error se puede mejorar, como lo hemos visto, como lo han visto ya en videos anteriores, aumentando el parámetro de forma. Ahí ya bajamos la norma general del error y también bajamos el error local. ¿Sí? O también lo podríamos hacer aumentando el número de nodos. Si no tenemos 10 nodos, sino que tenemos 100 nodos, entonces ya el error estaría alrededor de 1 a la 5 y tendríamos acá la solución. En este caso, como tenemos un parámetro de forma tan grande, estamos obteniendo una pequeña distorsión en la solución que está denotada por el error. Esa pequeña distorsión pues está dando por el mal condicionamiento de la matriz. ¿Sí? Nosotros debemos bajar este valor hasta obtener un comportamiento que sea un poco más acorde con lo que estamos viendo y que nos dé una buena medida del error global. Entonces así tendríamos una solución mejorada, que sería ya sea cambiando el valor de los nodos, el número de nodos en que estamos dividiendo, o aumentando el parámetro de forma hasta acercarnos al límite del mal condicionamiento. Con esto entonces hemos obtenido la solución al problema que estaba propuesto, y hemos realizado entonces una aplicación del método de colocación con funciones de base radial. Esperamos que esto les pueda servir para realizar sus actividades y también en sus procesos de aprendizaje en los respectivos cursos de métodos numéricos. Muchas gracias.